Bueno, tengo que compartir con todos. ¿Veis la pantalla, no? Sí, José, perfectamente. Ya estamos, Sonia. Muy bien. Ahora comenzamos la apertura pública de ofertas basadas en los precios de valor y evaluables automáticamente. Ah, perdón. Tengo que admitirlo. Una oferta, Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. Abierto. Bueno, me he tirado la plataforma un momentito. Sobre correcto. 4 criterios. No puedo usar declaración responsable, ¿no? Sí. Sí. No, este es el modelo de proposición con criterios variables automáticamente. Aceptan tomar parte na licitación do referido procedimento, están de acordo coas condicións. Coñecen e aceptan o prezo ofertado que se recorre en un borrador de oferta de contrato de suministro de lei, pero son dos. Aquí marcan a oferta de facer unha doazón 50% de cantidad de leite producido, 5%, sí, producido recollida na granxa provincial aos bancos de alimentos ou a favor de comedores sociais da provincia de Lugo para a súa distribución entre as persoas e familias que necesiten sen repercutir o seu custo nin no produto final nin nesta entidade provincial, sí. Realiza a transformación de leite cru para a produción de produtos derivados do leite que xeren maior valor engadido, así como a produtos de calidade diferenciada, sí. Esto no es. Pone que o prezo ofertado se recoge en el borrador de oferta de contrato de suministro de leche de vaca anexo A. Habrá que buscarlo aquí. Precio, pone debajo. Sí. Precio y pago del suministro. Vale, gracias. Algo bien por ahí. Para tener una cantidad de suministros, será el resultado de sumar. Me parece que es como un contrato. Parece que hai que buscar no anexo, sí. Claro, é que seguramente que é o modelo que teñen eles de contrato. El anexo 4. En el anexo 4. Aí está. Aquí. Sí. A ver. Para que non vexo eu aquí. Es Peñasanta, es de Siero, ¿no? Sí. ¿Será este? Sí, igual a precio da leche, sí. O 22. 0,022. Leche, calidad extra 6 euros. Habrá que ver. Sonia, tú dirás. Que se adapta a la normativa establecida, ¿no?
0,22. Y las primas es esto. No, es 0,022, por eso. Pero pone fórmula de cálculo. Es que no lo veo, Mm. claro, sí, eso lo calcularon por el precio de la mantequilla y por esas Sí. historias que tienen ellos. Pero bueno, el precio es 0,22, pero después tiene que tener las primas, que es en el punto 4 del En el anexo anexo 3. 4. Lo que pasa es que ahí ahora lo veo. Aquí. En 1000 litros, efectivamente, ahí. 3 euros por 1000 litros. Valor estándar de 3,20, menos de 3,20, un menos 3. Y más de un 3,20 de materia proteica. De materia grasa, 3,70. Más o menos 3. Y la presencia de gérmenes, menos 30, menos 36, menos 42. Vale. Y la presencia de células somáticas, la presencia de inhibidores, correcto. Y presencia de gérmenes no nos ofrece ninguna prima. Aquí, por las células. Ah, está más abajo, vale, vale. Sí. Punto crioscópico. Y más abajo no hay nada, es que no lo puedo ver. No, ya no hay más. Acaba aquí. Bueno, mi prima de producción, inhibidores, punto crioscópico, prima, supera. No nos ponen nada. Voy a subir un Bueno, poquito a ver si arriba. si es la oferta que hay, es la que hay. Pero está Calendario dentro de de entrega. los baremos establecidos en el pliego. Sí, Sí. Tenemos un precio tan específico este. El mercado Una leiteiro. pregunta. Cierro el directo. Como ya abrimos. Sí, casi mejor luego comentarlo, sí. ¿no? Lo que pasa es que tampoco, porque marcó más del 5% y tampoco marcó